Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar el capítulo 35 de la serie Florecer antes, durante y después. Ayer me quedé, bueno, pues contándoos exactamente a quién denunció este señor. Pero hoy, bueno, pues voy a ir desgranando muchas cosas de las que, bueno, pues me fui enterando ya una vez pues viendo su comportamiento y cómo iba presionando muy soterradamente a través de su abogado. Pero bueno, yo tuve ya la sangre fría de, aún estar sometida a esa presión, bueno, pues me dediqué un día a meterme dentro del despacho y a empezar a ver qué es lo que podía encontrar, porque podría llevarme alguna que otra sorpresa, que de hecho así fue. No me llevé una, sino me llevé bastantes más. Se llevó, os dije que se llevó un ordenador, efectivamente se llevó un ordenador portátil, pero los otros dos ordenadores quedaron en casa. Y también quedaron bastantes discos duros en casa, los cuales gozaban de mucha información de la cual yo podía beneficiarme si en un momento determinado él empezaba a presionar más todavía. Puedo decir que, bueno, una de las cosas que no os he nombrado en ningún momento ha sido que, bueno, pues teníamos dos vehículos. Su vehículo, y cuando digo su vehículo tengo que entrecomillarlo, y mi vehículo. Su vehículo fue el siguiente. Resulta que cuando yo terminé la carrera, mis padres, al acabar la carrera, me dijeron que me regalaban un coche. Y me compraron un Nissan Primera, pero bueno, acababan de salir, era los primeros modelos de Nissan Primera que salía. Y bueno, yo decidí que quería aquel coche. Y me compraron aquel coche como regalo de fin de carrera. Ese coche lo tuve hasta prácticamente días antes de sucederme a mí la enfermedad. Porque mi madre ya le costaba mucho, porque claro, al ser el Nissan no era demasiado bajo, pero era bajo ya para ella, ni para salir, no para entrar, pero sí para salir le costaba bastante salir. Entonces decidió que, y digo decidió, no decidí, sino decidió que por qué no comprarme un coche, un 4x4, para poder ella acceder mejor, tener más altura para poder subir y bajar con mucha mayor facilidad. Entonces, él llevaba un coche que le vendió su cuñado, el de Valladolid, un Renault. Y bueno, pues cuando mi madre me compra a mí el Peugeot, decidimos, bueno, yo le pregunto a él si él quiere quedarse con el Nissan, porque el Nissan, la verdad es que era herencia de mi padre a mí, porque en el testamento figuraba que el piso de Valencia era la mitad de mi madre y la mitad mía. Bueno, era más la mitad de mi madre que la mía. Pero a mí para equiparar mitad por mitad me dejaba casi mitad de piso más el vehículo, porque el chalet de la Cañada, bueno, eso era bien privativo de la mamá y eso no, él no podía, papá no entró ahí. O no quiso entrar él ahí en ningún momento. Bueno, lo cierto es que cuando compramos el piso le digo, Manolo, ¿quieres que demos el Renault que llevas tú, que está hecho un asquito? Lo damos a la casa y tú te quedas con el Nissan y yo me quedo con el nuevo. Lógicamente, bueno, le hacían palmitas las orejas.
Y bueno, sí, decidió que se quedaba él con el Nissan y yo estrenaba coche. Bueno, pues ese coche iba a nombre de mi padre y claro, la heredera era yo. Entonces yo le dije, bueno, para que tú puedas circular vamos a cambiar el seguro, como que tú eres el tomador del seguro, aunque el coche no vaya a tu nombre. Y él estuvo circulando durante todo este tiempo como tomador de vehículo, pero no como propietario de vehículo. Bueno, ahí se queda la cosa, que eso es una de las cosas que a lo mejor más adelante vamos retomando para que sepáis algo de lo que sucedió con los vehículos, aparte de lo que sucedió con la vivienda conyugal. Y bueno, pues llega el momento que, bueno, como bien os he dicho al comienzo, empiezo a meterme en el despacho y a ver cosas y a meterme en la información que había dentro de las CPUs de los ordenadores que quedaban en casa. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando me encuentro un mail de la Guardia Civil diciendo que doña Amparo Huélamo Gaspar estaba o había sido localizada dentro de una banda criminal y que iban detrás de mí para intentar acabar con mi vida. Eso, imaginaros el impacto que me pudo causar. No me preguntéis en qué estaría metido o en qué no estaría metido, pero inmediatamente que yo vi aquel email de la Guardia Civil avisándome que bueno, pues tenía amenaza de muerte, y que a mí este señor tenía ese mail y no me lo había hecho llegar. Entonces yo inmediatamente me puse en contacto con mi abogada y le hice llegar este mail para ponernos en contacto con cualquier comandancia de la Guardia Civil para, bueno, pues decir que a ver qué demonios sucedía ahí, porque yo no sabía de qué iba la historia. Otra de las cosas que descubrí fue que cambió todas las contraseñas de todas las páginas, de todas las redes sociales que teníamos ambos. Y precisamente el cambio de contraseñas las realizó el mismo día que yo viajé de Salamanca a Valencia, o sea que no perdió ni un solo momento para cambiar todas las contraseñas. Eso también fue una cosa que tuve que tener en cuenta desde el principio. Bueno, una vez encontré todo lo que tuve que encontrar dentro de los ordenadores, bueno, pues me dispuse a empezar a mirar papeles, documentación que podía haber en los cajones, en los armarios y en las librerías. Y cuál no sería mi sorpresa cuando me encuentro una carpeta y en esa carpeta es de eh, asuntos sociales de Salamanca. Empiezo a mirar y me encuentro que el muy hijo de su mamá, porque no se le puede decir otra cosa, no porque su madre sería una santa, pero él desde luego, aunque bueno, mejor nos quedamos ahí. Me encuentro documentos en los cuales figuraba toda una lista de todas las residencias geriátricas que existen en Salamanca para internar a mi madre en una de esas residencias si yo hubiera fallecido en el momento que sucedió todo lo que sucedió. Y entre eso, bueno, pues encontré también muchas facturas de las cuales todavía las tengo. No creáis que yo esas facturas ni las me he deshecho de ellas, aunque ya haya transcurrido el tiempo que ha transcurrido del divorcio a hoy, no me desecho de ellas ni me pienso deshacer de ellas porque en cualquier momento determinado puedo sacar y puedo colorearle la cara, incluso puedo hacer alguna otra cosa. Porque además, en muchas de esas presiones a las que fui sometida durante el periodo que estuvo el procedimiento de divorcio en marcha, hubieron muchas cosas que yo tuve que decirle a la abogada y la abogada le dijo,
cuidado, cuidado y avisa a tu cliente, le dijo el abogado, avisa a tu cliente, porque afortunada o desgraciadamente para él, mi clienta tiene mucha información muy caliente que puede jugarse incluso hasta el puesto de trabajo. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, a esto parece ser que dijeron perro ladrador, poco mordedor. Pero no quise, decidimos que era mejor guardar determinadas pruebas para momentos difíciles o momentos muy complicados. Entonces, claro, tuvimos que hablar y decir si merecía la pena sacar aquello a la luz o si merecía la pena esperar. Si aquello lo sacábamos a la luz, podían rodar muchas cabezas, muchas, porque vuelvo a decir que era información de muy altas esferas dentro de la universidad y también mucha información de otro tipo que también podían haber rodado muchas más cabezas. Bueno, este señor continuaba diciendo que había que hacer un inventario y que había que hacer un inventario y un inventario y siempre estaba mandando notificaciones, no, mandando unas hojas y ahí me hacía constar una serie de cosas que era lo que él reclamaba, lo que seguía reclamando. Entonces yo le dije a mi abogada, vamos a ver, hasta que no se firme o tengamos una sentencia firme del divorcio, evidentemente no va a haber una liquidación de gananciales y como no va a haber una liquidación de gananciales, no va a haber ningún inventario hasta que no sepamos una cosa u otra. En definitiva, bueno, pues se decidió, hablaron entre los abogados y decidieron, bueno, llegar a ver si podíamos llegar a un acto de conciliación y nos citan en el juzgado a ambas partes para ver si aquello lo podíamos arreglar por las buenas o seguíamos con el contencioso. Ahí fue la primera vez que yo vi a este señor, después de pues pasados 4 o 5 meses aproximadamente, que yo no lo había vuelto a ver. Y recuerdo perfectamente que estábamos en el juzgado y estábamos esperando que entrara mi abogada y en ese momento entró él. Y bueno, yo como no tenía nada que temer ni nada que ocultar, porque yo sabía que no había hecho absolutamente nada, estaba, bueno, pues allí casi en la puerta y él entra y tiene que pasar el control de la Guardia Civil. Entonces él al levantar la cabeza lo primero que hace es que me ve y inmediatamente, como si hubiese sido un niño que ha cometido una fechoría, un niño chico, bajó la cabeza, pero tipo Miura, bajó la cabeza. Y bueno, pasó el detector de metales, le pasaron el chisme ese también, y bueno, pues nada. Y cuando pasa por mi lado, porque tuvo que pasar por mi lado, yo con toda mi osadía dije, buenos días. Yo creo que si puede llegar a correr o a tirarse por la escalera abajo, os aseguro que lo hace, porque no os podéis imaginar qué pronto pasó de largo. A mí no sé, porque dije, bueno, tanto miedo me tiene si es que yo no puedo hacerle nada, o sea, y menos aquí, como que voy a hacerle yo, no voy a hacerle absolutamente nada. Entonces, bueno, vi que en un momento determinado él tenía, si no miedo, sí respeto a lo que yo podía alegar o podía hacer. Llegaron los abogados y bueno, pues creo que estuvimos, no recuerdo exactamente, pero creo que estuvimos con el secretario del juez y bueno, nos preguntaron que si habíamos llegado a un acuerdo para firmar un acuerdo, bueno, que ambas partes estábamos de acuerdo en aquello. Entonces yo dije que yo no estaba de acuerdo, bueno, yo y mi abogada que no estábamos de acuerdo. Entonces ahí, bueno, pues parece que ese castillo que habían construido se les vino abajo. Y bueno, pues dijimos que no. Una vez dijimos que no,
ya dijo, bueno, se dijo, bueno, pues ahora ya se pasa directamente a contencioso. A contencioso y ahora pues ya a esperar fecha para el juicio, para el divorcio, para que haya una sentencia de divorcio. Y una vez haya la sentencia de divorcio, entonces se hará una liquidación de gananciales, pero no antes de que exista una sentencia de divorcio. Entonces, bueno, simplemente comentaros eso, que las cosas que yo fui descubriendo durante todo este tiempo, que bueno, pues ya tenía ganas de comenzar a averiguar y a saber cosas, porque luego posteriormente a encontrar todo esto, ya pude sentarme tranquilamente con Carmela y con mi madre para que me contaran determinadas cosas. Del mismo modo que lo hice con Carmela y con mi madre, lo hice con gente allegada a él y allegada a mí. Es decir, yo quería saber cuáles eran las dos partes, la opinión de las dos partes, porque igual a lo mejor yo podía siempre decantarme hacia mí y perjudicarlo a él. No, yo quería saber las dos versiones. Lo único que pasa que él en un momento determinado, como sabía que yo estaba procediendo a hacer eso, él al enterarse ahí como que reculó y bueno, hubo mucha gente que intentó que habláramos, que llegáramos a un entente, a un acuerdo, pero él nunca, nunca estuvo dispuesto a que aquello se llevara adelante. Y evidentemente yo tampoco, llegados a un punto, yo tampoco quería ya llegar a ningún arreglo, simplemente quería saber la verdad de lo que había pasado. Y bueno, pues mañana seguimos y ya os cuento lo que fue sucediendo, porque bueno, pues a lo largo de ese tiempo no pasó prácticamente nada, exceptuando un par de cosas, hasta que nos dieron la fecha del juicio del divorcio. Y ya ahí os cuento exactamente qué es lo que pasó. Quedamos en vernos mañana, que mañana tenemos también programa. Y espero no haberos agotado demasiado porque hoy creo que ha sido un poco más largo. Un beso y que paséis un buen resto de tarde. Bueno, hasta luego y muchísimas gracias.